Buenos días. Eh, el tesoro de hoy. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lucas 22:48. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Señor, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de continuar viendo la vida de Jesús y eh, la forma paralela con el Evangelio de San Juan que hemos estado escuchando y eh, meditando durante los domingos en las predicaciones, Señor. Qué preciosidad tu palabra, cómo encaja perfectamente para mostrarnos todo lo que tú hiciste durante tu ministerio y luego sobre ese sacrificio perfecto que tú hiciste. Y cómo actuaron cada uno de las personas que estuvieron allí contigo en esa época. Te oramos por nosotras, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy es el beso de la traición. Decenas de miles de judíos celebraron la Pascua ese año en Jerusalén, reunidos alrededor de una mesa preparada con cordero asado, pan sin levadura y hierbas amargas. Para muchos la celebración de ese año no tenía nada diferente a la anterior. No tenían ni idea de que muy cerca de ellos el Cordero de Dios levantaba la copa de la redención y la ofrecía a todos. En el aposento alto los estómagos de los discípulos estaban llenos, sus recuerdos se habían revivido y sus pies habían sido lavados por el Hijo del Hombre. Cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. Aquel que había creado el tiempo ahora se sometía a él, en el mismo orden perfecto en el que fueron creados los cielos y la tierra. Perdón. La historia de la salvación debía desarrollarse como un libro ya escrito, redactado antes de la fundación del mundo. El Espíritu de Dios abrió de un soplido la siguiente página en el capítulo llamado Agonía. El huerto esperaba. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, de acuerdo con Mateo 26:30. Jesús cantando. ¿Cómo sería eso? Eh, Sería muy lindo poder haberlo podido presenciar, pero un día estaremos junto a Él para presenciarlo. Cuán adecuado que en esa misma noche Jesús, el Rey que venía, cantara cánticos escritos siglos antes solo para Él. Tradicionalmente cada celebración de la Pascua terminaba con la última mitad del Jalet compuesto por los Salmos 115 al 118. Es probable que Cristo y sus discípulos hayan cantado de esos salmos. El Jalet egipcio canta sobre la liberación de Israel de Egipto en el Mar Rojo. Y vamos a meditar sobre algunos salmos, pero ya que no voy a estar esta semana, sería interesante que leyeran estos salmos del Jalel, del 113 del 115 al 118, y que observaran toda esa belleza de lo que cantaban y de lo que debió cantar Cristo allí esa noche de la Pascua. Salmo 116, 12, 14. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré a Jehová mis votos. Salmo 118, 6, 7. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Salmo 118, 22, 24. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y en cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Son porciones específicas de estos salmos en donde sin lugar a dudas que
lo hacen ver a uno cómo fue ese sacrificio perfecto de Cristo, cantando salmos antes de que al día siguiente fuera eh, llevado como reo para pagar por nosotros. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Y eso fue lo que pasó con él. Pregunta la autora, ¿cuántas veces hemos cantado, este es el día que hizo el Señor? Este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor. ¿Sabía? ¿Sabía usted que en su contexto este salmo habla específicamente de ese día que Cristo debía enfrentar? El día en que la piedra que desecharon los edificadores se convirtió en cabeza del ángulo. Imagine a Cristo, consciente de todo lo que le esperaba, cantando, este es el día que hizo el Señor. Sea lo que haya sido lo que Cristo cantó esa noche, al terminar la cena de la Pascua, las palabras tenían para él un significado que los demás jamás podrían comprender. ¿Será que su voz se quebró? ¿Cómo serían sus palabras? Ahora leamos los relatos de la agonía de Cristo en el huerto en los 3 evangelios sinópticos para poder comprender en la visión panorámica. Probablemente el evangelio de Mateo ofrezca más detalles. Leamos Mateo 26, 36, 46. Mateo 26. 36 al 46. Dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Después compare Marcos 14, 32, 42. Marcos 14, 32, 42. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y
Lucas 22, 39, 46. Lucas 22. 22, 39 al 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los discípulos y al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vamos a ver las diferencias entre los evangelios, especialmente entre Marcos y Lucas. En Marcos dice que él tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y por primera vez él dijo: Abba, Padre. En Lucas se le apareció un ángel del Señor para fortalecerle. Estando en agonía, oraba intensamente, sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sin el Evangelio de Marcos, no sabríamos que Cristo clamó a su Padre usando el nombre Abba. Qué precioso. En arameo, Abba es originalmente una palabra derivada del lenguaje de los bebés. Cuando un niño es destetado, aprende a decir Abba, papá, e Ima, mamá. También la utilizaban los hijos e hijas adultos. Abba adquirió el sonido familiar y cálido que muchos sienten en una expresión como querido papá. Cuando Cristo, Jesús, se postró sobre su rostro y clamó: Abba Padre, clamó al Abba que puede dar la lluvia. El soberano del mundo era su papá. Todo era posible para él, incluso quitar la copa de la aflicción. Sin embargo, él obedeció. Obviamente, Jesús quería obedecer. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo para cumplir las cosas que él había dicho. El pedido que Cristo hizo a su Padre debería hacer que contuviéramos el aliento. Ascendió al cielo entre sollozos de dolor. El amado de Dios estaba abrumado por el dolor hasta el punto de la muerte. El Evangelio de Lucas nos dice que su sudor caía al suelo como sangre, algo que prácticamente no ocurre jamás a menos que el cuerpo físico esté en una situación de mayor estrés y dolor que el que pueda soportar. ¿Creemos que Dios estaba en su trono observando esta situación sin conmoverse? Nuestros corazones tendrían que detener su latido por un instante. Cristo podría haber evitado la cruz, podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Lucas 22:47 nos dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Imaginémonos la escena que ellos vieron en ese momento. Por favor, trate de captar en qué condiciones físicas estaba Cristo justo antes de que llegara esa multitud al Monte de los Olivos para atraparlo. Como un cuerpo que rechazaba un órgano trasplantado, el cuerpo humano de Jesús prácticamente se estaba destrozando. El peso total del impacto y la emoción divina eran casi más de lo que un cuerpo humano podía soportar. El estrés casi le había dado vuelta de adentro para afuera. Por favor, leamos la escena registrada en Juan 18, 1 al 6. Juan 18.
1 al 6. Dice así. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Qué sucedió cuando Cristo dijo: yo soy? Ante la multitud, retrocedieron y cayeron a tierra. Aun cuando Cristo estaba abrumado por el dolor hasta el punto de la muerte, su presencia proclamada los hizo caer a tierra. Medita en todo esto durante tu estudio. Dice la autora: querido Jesús, querido dulce Señor Jesús, no tenemos idea de quién eres, ¿verdad? Tu deidad no disminuyó en ningún momento, ni dentro ni fuera de esa prisión de carne. Señor, no permitas que lo olvidemos. Tú te entregaste en manos de hombres pecadores. Eras mucho Dios. Mientras dejamos que el Espíritu Santo nos conduzca a un punto de renovación y gratitud, estudiemos no solo lo que Dios ha hecho por nosotros sin tener obligación de hacerlo, sino también lo que no hizo, aunque podía haberlo hecho. Dios merece nuestra alabanza tanto por lo que ha hecho como por lo que no ha hecho. ¿Qué podría haber hecho Cristo según Mateo 26:53? Orar al Padre y Él le enviaría más de 12 legiones de ángeles. Según Mateo 26:54-56, ¿por qué no lo hizo? Para que se cumpliese la Escritura. El recordatorio del inmenso poder de Cristo y su completa deidad hacen que la traición de Judas sea aún más descarada. Vamos a observar la escena en Lucas 22:47, donde nos dice que Judas se acercó hasta Jesús para besarle. Con la precisión de un médico, Lucas da a conocer su versión de los hechos ocurridos en el huerto, pero Mateo, el recaudador de impuestos, recogió los datos como si fuera un abogado, buscando evidencias para establecer la premeditación del hecho. Lea Mateo 26:47-49. ¿No es suficiente para darnos náuseas? Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. La traición ya es de por sí suficientemente horrible, pero de ser traicionado por un camarada con un beso en la mejilla es demasiado para soportar. ¿Qué dice? ¿Cómo llamó Cristo a Judas inmediatamente después de que él lo traicionara con un beso? En Mateos 26:50 dice: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Le dijo: amigo. Lee el Salmo 55, 14 y 20, 21. ¿Qué eco familiar tienen estas palabras escritas por un hombre conforme al corazón de Dios con la escena de esa noche en el Monte de los Olivos? Salmo 55, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado
de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón, suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Pocas cosas destrozan el corazón como la traición. Los ojos de Jesús atravesaron la sonriente fachada de Judas con tal rapidez que su adrenalina probablemente se disparó al cielo. Me interesaría saber cuánto tiempo Satanás se quedó en el cuerpo de Judas. El diablo es ese tipo de usuario. Es probable que haya soltado al impostor tan pronto la traición estuvo consumada. Por un momento imagina a Judas solo dándose cuenta de lo que acababa de hacer. En realidad era más de lo que podía soportar. No podía decir que el diablo había hecho que él hiciera eso, pero sin duda le había dado poder para hacerlo. Otro trabajito desde adentro, la forma favorita de actuar de Satanás. En el sentido más literal posible, Judas se acercó a Cristo con sus labios esa noche, pero su corazón estaba lejos de él. Recordemos Isaías 23:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no está, es más que y no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Señor, ayúdanos, ayúdanos, porque cuántas veces parecemos como Judas. La lección de hoy concluye dramáticamente. Pedro le cortó la oreja a un hombre antes que los demás discípulos pudieran siquiera preguntar si podían sacar la espada. Si Cristo no fuera omnisciente, casi puedo imaginarlo pensando, la próxima vez tengo que acordarme de no permitir que Pedro traiga la espada. Lucas nunca menciona al discípulo que sacó la espada, pero Juan, el amigo de Pedro, nos cuenta el chisme. La hora había llegado, la hora en que reinaran las tinieblas. Pero aún en la oscuridad muchos sabían que lo que estaba haciendo estaba mal. Una cosa acerca de Dios, siempre podemos confiar en que Él va a volver a encender la luz, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Primera de Corintios 4:5. Meditemos sobre nuestro corazón, ¿dónde está? Bueno, oremos. Señor, qué terrible que es ser traicionado, y tú fuiste traicionado por un amigo, Señor. Cuántas personas sufren hoy en el mundo por esta misma razón, Señor. Pero tú llamaste a ese hombre amigo. Oh, Señor, cuán, cuán grande eres tú. Todo lo que nos muestras a través de ese sufrimiento y ¿quién eres tú? Dios, Cristo Jesús. Oh, Padre, gracias, gracias por todas estas enseñanzas y gracias porque nos ayudas a meditar en quiénes somos nosotros, en dónde estamos paradas. Ayúdanos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.